Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Díaz. Yo opté por hacer un video para tratar de explicar de manera un poco más fluida la lección que yo hice. Bueno, yo encontré dentro de las cosas que estuve mirando una novela gráfica, pero de una historia ya prehecha, que es un libro de George Orwell, La rebelión de la granja, que es un libro bastante conocido y que trata sobre cómo los animales se rebelan contra el hombre y de cierta manera cómo los grupos minoritarios o los grupos más desfavorecidos se vulneran ante las situaciones abusivas de poder, pero como también el poder va corrompiendo a las sociedades. Una de las cosas que me llama la atención acá es cómo se representan los personajes. Por una parte, quienes van liderando esta rebelión de animales son los cerdos, eh, que muchas veces se tienden a asociar como a lo sucio y que vamos viendo que en el transcurso de la historia efectivamente van ensuciando esta rebelión, este movimiento social de los animales. Es un argumento que si bien no se ve politizado, pero sí va mostrando las diferencias de opinión y cómo el poder efectivamente va generando divisiones y desigualdades entre los grupos sociales, grupos que podríamos decir que están representados también por los tipos de animales que se muestran acá en la historia. Por una parte están estos cerdos, que son los que llevan el poder, que son los que tienen el conocimiento. Está también un caballo que representa como personajes más nobles, perros que representan personajes más violentos, más agresivos, y así como otros animales como gallinas o ovejas que son que ellos no cuestionan la opinión de los líderes. Acá igual se van presentando distintas historias entrelazadas, si bien todas llevan tienen una misma línea. Se muestra también lo que pasa con los hombres, por otra parte cómo va desarrollando su historia este grupo de cerdos, y a su vez ahí aparecen dos cerdos que con el tiempo se van contradiciendo y que también aparecen caracterizados de forma visual de manera muy distinta y que tienen personalidades también muy distintas. Y también cómo va llevando toda esta situación, por ejemplo, este caballo noble que pasa a ser un personaje importante en la historia. Hubo otros animales que en un momento también intentan rebelarse, como son las gallinas, rebelarse después contra los cerdos. Acá lo que se intenta reflejar, ¿cierto?, es por una parte, como decía, el tema del poder, y por otra parte la vivencia de la desigualdad de estos distintos grupos, con una secuencia temporal que va siendo variada, porque en algunas viñetas, en algunos capítulos se van mostrando imágenes continuas de los hechos, pero en otros capítulos se va mostrando el paso de los años a través de paisajes específicos y acotados, que van mostrando también la crudeza que quiere representar la historia. En cuanto al concepto de lo visible y lo invisible, acá también se puede hacer presente, porque si bien hay algunas situaciones que son súper concretas y súper objetivas, también se habla de un personaje que no aparece graficado, pero que sí toma relevancia en el transcurso de la historia. Un personaje que aparentemente genera conflicto, que aparentemente quiere interrumpir en el proceso que está teniendo este grupo, y eso lleva también a imaginar dónde está este personaje, se está contactando con alguien, sí o no. El resto de los personajes logra llegar a algún cuestionamiento de los líderes, porque normalmente se representan como callados, hasta que se llega a un punto en que efectivamente se da a conocer quiénes son los personajes que han estado pensando de manera contraria a este líder cerdo. ¿Por qué digo este líder cerdo? Porque en algún momento se diferencia una opinión de otra. Y esto también se grafica en colores distintos. Por ejemplo, este era el líder inicial, que era un poco más apegado a los primeros cambios que ellos generaron como nueva sociedad. Pero también hay otro líder, que es este que está en negro,
que es quien usurpa el poder del cerdo inicial, que manipula la información y que además se representa generalmente con expresiones más de molestia, más de rabia, más de enojo, poco afable. Entonces, acá hay harto texto, pero se va variando con diálogo, se va variando con caracterización del contexto, tomando algunas partes de la historia y otras haciéndolas una conversación propiamente tal. Yéndonos al tema de los iconos y de la parte de los dibujos propiamente tal, vemos que cada capítulo acá parte no con una descripción en palabras, sino con imágenes que representan lo que sucede en este capítulo. Por ejemplo, en este que mostraba recién aparece el fuego, ya que es en este capítulo donde se genera esta rebelión inicial de los animales contra el hombre y donde se queman muchos elementos que son humanos. Acá los elementos humanos también aparecen como algo muy representativo de lo que no, de lo que se aspira a eliminar, como lo es por ejemplo la ropa, que acá se dice que hasta una correa es una prenda de ropa y que eso no se debe usar porque eso está asociada a los humanos. Este mismo elemento de la ropa que simboliza el ser, actuar o pensar como los humanos aparece al final y es acá donde me quiero detener un poco más porque aparece en los mismos cerdos. Como podemos ver acá al final de la historia, estas imágenes muestran todo lo que inicialmente se quería eliminar: el uso de la ropa, el uso de los elementos del hombre, el uso de los espacios del hombre, el contacto con el hombre propiamente tal. Es algo ante lo cual se estaban rebelando, pero finalmente se llega a eso. Y son estos elementos humanos como los que van apareciendo de a poco y que van mostrando efectivamente cómo este poder que se había adquirido pensando en mejoras para los animales se fue corrompiendo. Entonces acá los elementos que son propios del hombre representan el transcurso también de la historia. Eso, me pareció súper interesante cómo se llevó a la novela gráfica este libro. Creo que yo lo había leído hace mucho tiempo, me pareció de una súper fácil comprensión, bastante fluido y que es bastante fiel a la historia original. Siento que el colorido que se le dio es muy representativo de las características de los personajes, que la narrativa expresa claramente el tiempo, lo que es lo que transcurre de forma más lenta, así como lo que transcurre de forma más rápida, y que la combinación entre el espacio, entre el tiempo, los elementos invisibles y luego los elementos visibles permiten generar este círculo que da para la imaginación, este círculo que permite hacerse la idea del desarrollo de estas situaciones de poder. Siento que esta idea del claustro se desarrolla a pesar de clausura, se desarrolla a pesar de haber conocido ya la historia. Siento que fue como una relectura del libro y que permite hacer una nueva representación de los conceptos que acá se querían transmitir. Así que eso me pareció reinteresante, y también el tema de la clase de la novela gráfica me pareció muy interesante también y muy enriquecedora. Eso, muchas gracias.